Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Espero se encuentren bien, ¿verdad? Espero que no hayan tenido problemas con la lluvia. Bueno, pues no he querido dejar pasar la oportunidad de saludarlos, aunque sea por este medio, ¿verdad? Bueno, iba a ser nuestro tema del día de hoy, pues un tema muy cortito, ¿verdad? Entonces, pues quiero yo compartir con ustedes esta breve reflexión acerca de lo que es el perfil del profeta. Ustedes lo tienen ahí en su apunte, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer una breve reflexión entonces. Bueno, el perfil del profeta, podemos decir en primerísimo lugar que pues son llamados, ¿verdad? Ya lo vimos, ya revisamos algunos textos, en los cuales, bueno, pues no es de que yo quiera ser profeta porque a mí se me ocurrió, sino más bien es por un llamado de parte de Dios. Y aparte del llamado, pues tiene que ver con un envío, ¿verdad? Y esta situación se da, el llamado y el envío, por una simple y sencilla razón, ¿verdad? Por una elección de Dios. Es Dios quien elige, es Dios quien decide a quién llamar y a quién enviar. Por lo tanto, pues los profetas, dentro de lo que es su perfil, en primer lugar entonces son elegidos por Dios y por consecuencia, ¿verdad? Pues van a ser considerados hombres de Dios, hombres que eran muy respetados dentro de la comunidad, muy respetados por el pueblo, ¿verdad? Y claro, en su principal fuente de comunicación pues se daba precisamente en la vida cotidiana. Es importante pues ver cómo los profetas tenían ese don de Dios de poder interpretar, de poder hablar en base a lo que ellos experimentaban y veían en toda la vida cotidiana. Es por eso que pues ellos van a ser aceptados por la comunidad, claro, siempre y cuando no les llamara la atención, ¿verdad? Porque los profetas cuando anunciaban y denunciaban, pues obviamente como que así como que caían gordos, ¿verdad? Pero bueno, entonces en primer lugar podemos decir que son llamados y enviados por Dios y estos aspectos son muy importantes, ¿verdad? Pero sobre todo esto que es necesario no olvidarlo, por elección de Dios, porque Dios así lo decidió y así quería él que fuera, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, pues obviamente el llamado no es solamente porque le caigo bien nada más a Dios, sino que simple y sencillamente era por una misión. Y una misión que lógicamente no es una misión privada, sino tiene que ser una misión pública. Y para lo cual, pues existen lo que son los destinatarios y llamados refractarios. ¿Por qué? Porque son destinatarios que por lo general, pues se van a rebelar, ¿verdad? Que no van a querer hacer, no van a hacer caso, pues. Es por eso que los profetas, pues sí, sufrieron un poquito y bueno, hoy en día todavía se sigue sufriendo cuando decidimos nosotros, sobre todo hoy en día, si decides tú, pues anunciar y denunciar, corregir, pues se mete uno en problemas, ¿no? Pero bueno, cuando Dios lo manda así, pues cuando es una misión de parte de Él, pues hay que atenderla, ¿verdad? Pero sí, es importante no dejar por un lado esto de refractarios, es decir, que se rebelan, que no están muy de acuerdo con lo que se le está diciendo. Otro punto es que los profetas tienen lo que es un ministerio, pues es un ministerio, el ministerio de la palabra, ¿verdad? Son hombres de palabra. Obvio, por las palabras van a ser para ellos su herramienta principal, ¿verdad? Y hace a través de las palabras, a través de la comunicación, del anuncio, el cómo van a ellos a manifestar al pueblo el pensamiento y las decisiones de parte de Dios, los mensajes de parte de Dios, ¿verdad? Y como veíamos, bueno, pues estas palabras se van a convertir muchas veces en denuncias, ¿verdad? De acciones que nos están generando, por ejemplo, perdón, como por ejemplo en el caso de Jeremías, que advirtió durante mucho tiempo al pueblo, ¿verdad? De la importancia de cambiar su forma de ser, puesto que se iba a generar el exilio, pues, a Babilonia. Y bueno, pues ellos no hicieron caso a este anuncio y a esta denuncia, anuncio de que iba a suceder lo que les pasó y denunciar el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no estaban cumpliendo las leyes de Dios.
Y bueno, también los profetas, podemos constatar que ellos, muchos de ellos perseguidos, algunos muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la corrección, el corregir. Y otro aspecto muy importante que a veces dejamos por un lado, que siempre por lo general decimos nosotros para anunciar y denunciar, y se nos olvida también, bueno, anunciar y denunciar y corregir, pero se nos olvida también que no solamente es esa parte, sino también es para edificar y para plantar, ¿verdad? Porque es mucho, muy importante esto. Yo sé que muchos de ustedes dentro de sus grupos pues edifican y plantan, ¿verdad? Sobre todo quienes se dedican de aquí del grupo a los retiros, por ejemplo, pues es plantar, ¿verdad? La semilla del Señor en los corazones de los asistentes a los retiros. Edificar, bueno, nuestras comunidades, ¿verdad? A través de los grupos, de la catequesis, etcétera. Y bueno, pues los profetas son maestros en todo esto. Es por eso que va a ser interesante el que leamos sobre todo los más grandes de nuestro curso para poder constatar estos puntos que son mucho, muy importantes en el ministerio de la palabra, ¿verdad? Bueno, y bueno, yo les invito, miren, para que por favor, en la oportunidad que tengan, una oportunidad que tengan, pues analicen este pequeño cuadrito. Miren, por ejemplo, estos momentos son importantes en la historia del pueblo, ¿verdad? Son momentos importantes, por ejemplo, esta parte de la monarquía, cuando el pueblo pues le pide a Samuel, ¿verdad? Que ellos quieren pues ser tener rey, igual que los pueblos vecinos, quieren también tener un rey, quieren tener un monarca, ¿verdad? Ya no es la teocracia, sino quieren monarquía. Y en esta parte van a aparecer estos dos profetas no escritores, que son Elías y Eliseo, ¿verdad? Pero son personajes muy importantes que vale la pena también conocer sobre su historia. Acuérdense, hay que googlear, ¿verdad? Si nuestro apunte no está, bueno, pues me voy a Google, por ejemplo, o a un buen libro para conocer la historia de estos dos profetas en esta etapa de la historia de la salvación. Luego recordemos que el pueblo se va a generar un cisma, las 12 tribus que logró David unir, ¿verdad? Y que el rey Salomón también va a lograr continuar con esa unidad, pues se va a ver dañada con la división tanto del reino del norte como el reino del sur, con estos dos personajes, estos dos reyes que es Jeroboam y Roboam, que pues van a provocar este cisma, esta división de los dos reinos. En este proceso, en esta parte de la historia, van a aparecer estos, discúlpenme los acentos, no, aquí estoy viendo que me fallaron los acentos, pero bueno, aparecen estos profetas, Amós, Oseas, ¿verdad? Que van a precisamente anunciar y denunciar situaciones que se están generando en este momento, en esta parte de la historia, ¿verdad? Y entonces vemos a Sofonías, vemos a Nahum, Habacuc, Isaías y Miqueas, ¿verdad? Son estos profetas que en esta parte de la historia pues van a actuar. Es muy importante, mis hermanos, que cuando leamos un profeta es necesario ver su contexto, porque si no vemos el contexto, pues va a ser difícil entonces nosotros poder entender con más profundidad el objetivo del profeta, cuál era su intención. Miren, por lo general todos ellos van a denunciar principalmente el tema de la idolatría, ¿verdad? La idolatría es uno de los grandes temas que, pues bueno, a mí ve casi todo va por ese lado. En el caso de Amós y Oseas, ellos son de la parte social, ¿verdad? Luego vemos, por ejemplo, en el exilio, cuando son llevados a Babilonia, cuando Nabucodonosor provoca precisamente el exilio, las deportaciones, es la experiencia más difícil y más dura que han vivido el pueblo, que se sintieron alejados, abandonados por Dios. Bueno, va a haber dos profetas aquí que son precisamente Jeremías y Ezequiel principalmente. Jeremías, antes de irse al exilio, donde él precisamente les prevenía que se iban a generar este tipo de problemas
de que iban a perder todo cuanto tenían. Bueno, ya lo hemos visto en clase, no me voy a tener tanto aquí. Y Ezequiel, ¿verdad? Que es el profeta que también vamos a revisar, que luego él va a ser el profeta de la esperanza, porque él, cuando ellos están por allá en el exilio, pues va a inyectar la esperanza, ¿verdad? Va a inyectar el ánimo a todos con el fin de que no pierdan la fe, porque les anuncia pues que se va a generar el retorno, ¿verdad? Y recordemos que los persas con el rey Ciro es quien precisamente al conquistar Babilonia va a tomar posesión de Babilonia, del imperio, y entonces el imperio persa les va a dar la oportunidad precisamente de regresar. Y luego vemos esta parte del retorno, ¿verdad? Después de estar alrededor de 70 años en el exilio, ¿verdad? Van a regresar a casa, ¿verdad? Y se va a dar pues lo que es precisamente la reconstrucción. Y entonces aquí encontramos dentro de este tiempo, de esta parte de la historia, a estos profetas que junto con Nehemías y Esdras, que son dos libros bellísimos que nos narran pues la forma en cómo se fue dando esta reconstrucción. Pero para esto, estos profetas van a aparecer en este tiempo también aportando, ¿verdad? Sus anuncios, sus denuncias, con el fin de animar a la reconstrucción, ¿verdad? Entonces vemos a Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías y Joel. Faltan algunos otros aquí, pero bueno, yo quise ponerlos aquí para que nos demos cuenta en el contexto de la historia, en qué parte podemos nosotros ubicarlo. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque si no, no vamos a comprender el contenido, el objetivo de cada uno de ellos. Bueno, pues les invito pues entonces para que por favor, cuando tengan esta oportunidad, dense ese tiempo de revisar uno por uno, váyanse al contexto, aquí tienen la parte de la historia en donde están encuadrados y ustedes ya podrán ver entonces cada uno de ellos. Y bueno, ya lo hemos platicado en clase, veremos algunos de ellos, sobre todo los más grandes, ¿verdad? Bueno, aquí les encargo entonces que por favor lean esa parte y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes.